por ahí cada martes tenemos una cita ineludible con una manera de entender la economía. ¿Cuál es? Pues la de entenderla como que sea algo que entendamos todos porque nos afecta de manera directa y no solo entiendan quienes a veces se aprovechan de ella para tomar decisiones que nos perjudican. Por eso la hemos llamado a esta sección Econonuestra. Sección que lidera José Manuel Cabello, mi querido profesor de la Facultad de Economía de la UMA en Málaga. Gracias por estar aquí. Muy buenas. Me ha gustado mucho esa entrada que has hecho. Bueno, y muchas ese gracias. Comentario final. Muchas gracias. Si conseguimos ese objetivo... Estamos en ello. En parte lo conseguimos un poquito gracias a ti, ¿no? Desde luego a mí. Estabas un poco... necesitabas explicar cosas que creo que viste ayer en el debate, ¿no? En la sección de Málaga Debate nuestra. Sí. Bueno, estuvisteis hablando en mucho espacio de tiempo sobre economía, que además es normal, es natural, es consustancial a los tiempos, ¿no? Y bueno, se me ocurrió pues hacer un pequeño gráfico donde explicar, entre comillas fácilmente, qué es lo que está pasando con esa deuda que está bailando, que es la causante de todo lo que nos está pasando, ¿no? La causa fundamental de todo lo que nos pasa es esa gran deuda que hemos contraído, Estado, empresas y particulares. Hace un momentito hablábamos con precisamente uno de los portavoces de la plataforma afectada por la hipoteca en Málaga, de esa deuda de los particulares. Hablábamos de por qué se han endeudado tantas personas, muchas de ellas mal asesoradas y a las que les dieron una hipoteca engordada en cuanto al sobreprecio de la vivienda y inducidas a veces por una facilidad y un mercado estable a 25 años que jamás era previsible. Claro, eso digamos que es una consecuencia paralela a todo lo que intento explicar ahora, pero ciertamente también es el problema de cómo se han aprovechado, digamos, de la inconsciencia o ignorancia financiera. Eso se lo digo yo mucho a mis alumnos, digo, por lo menos que mis clases sirvan para que cuando vayáis al banco no se engañen, ¿no? Porque fácilmente lo podemos hacer mal. El banco, o que seamos conscientes de cuál es el coste financiero de lo que compramos, de lo que aplazamos el pago. Por ejemplo, ponía esta semana a mi alumno el ejemplo de que si vas a una tienda y vas a pagar en 10 plazos y te dicen, bueno, hay un plazo de una entrada del 10%, ¿no? Esa entrada del 10%, que parece que es un coste del 10%, es un coste financiero que si hacemos cuentas es de un 27%. O sea, es una auténtica barbaridad, ¿no? Bueno, pues esas cositas que parecen que seamos conscientes, ¿no? Bueno, ahí estoy viendo el gráfico, que este dibujito que hemos planteado. Bueno, ¿cómo comienza todo, ¿no? ¿Cómo comienza España en un boom económico sin precedentes? Empieza a pedir dinero a los bancos españoles para financiar tanto al Estado como a las empresas como a los particulares, ¿no? Como a las personas. Utilizando el símil de la hipoteca que hemos dicho ahora mismo, esos serían los españoles que están pidiendo dinero para sus pisos. A sus bancos, correcto. A sus bancos. A los pisos, a las empresas para financiarse en sus proyectos de inversión y al Estado para financiar sus servicios sociales. Ahora la flechita de los bancos hacia abajo, ¿qué indica? Es los euros que nosotros le pedimos a los bancos para que nosotros necesitamos esos euros, ¿no? Ese símbolo del euro. ¿Y la flechita hacia abajo, te digo? Entrada de euros. ¿Qué? La entrada de euros de los bancos españoles a nosotros, ¿no? Este mapita de abajo de España significa nosotros. Nosotros, el Estado, las empresas y los particulares. Bien. Pero claro, como nosotros no teníamos el ahorro suficiente para dar cabida a esa solicitud de préstamos, los bancos españoles tuvieron que ir a los bancos europeos a solicitar Habría sido casi igual que hubiéramos pedido el dinero para la hipoteca, por ejemplo, al Banco Europeo. Claro, lo que pasa es que, bueno, el funcionamiento normal, bueno, claro, pues lógico, a tu banco, claro. Y tus bancos se van a Europa a lo que se llama el crédito interbancario, que es el banco que pide dinero para tener la liquidez suficiente para darte a ti la hipoteca. Correcto. Que es un negocio. Que es un negocio. Dar muchas hipotecas, por ejemplo, muchos préstamos es el negocio. Claro. Hago un paréntesis aquí. Esto ocurrió así, de una manera tan fácil, porque en ese momento, un paréntesis muy importante, en ese momento Alemania estaba pagando la reunificación de su país, lo que le costó mucho dinero, lo que le costó una crisis y lo que le costó, o ella hizo que el tipo de interés en Europa estuviera muy bajo, al 1%, 1,5%, que a nosotros no nos interesaba en ese momento, pero como a Alemania le interesaba, pues tuvimos tipos de interés muy bajos, lo que provocó o nos incentivó... Lo que vale el dinero. Lo que vale el dinero, claro. Lo que nosotros muy bajo para que tú pidas. Para que tú pidas. Sí. Pero claro, eso incentivó, en la economía el precio es la clave de todo, eso es el incentivo. Eso nos incentivó a pedir mucho más, porque era muy barato. Ten en cuenta que nos costaba un 1%,
Y por lo tanto, y la inflación era del 3%. Era más barato endeudarse que no endeudarse. Era más rentable endeudarse que no endeudarse. Por lo tanto, este juego funcionó perfectamente hasta el 2007. Estás hablando del interés del dinero, que no es lo mismo que el Euribor. No. Bueno, el Euribor es el interés interbancario, que es el que se prestan en el mercado interbancario entre ellos los bancos, que sirve después de referencia para los hipotecarios. Eso es. ¿Vale? Bueno, esto funcionó perfectamente hasta el 2007. ¿De acuerdo? ¿Qué pasa en el 2007? Todos lo sabemos, la crisis de la subprime, la economía mundial de momento le entra el pánico y resulta que de pronto, ojo, un detalle, estos préstamos que nosotros pedimos los pedimos a largo plazo, ¿verdad? Tú cuando vas a comprar tu vivienda, tú lo pides a 20 años. Pero el Banco Español se lo pide al Banco Europeo a corto plazo. Y ese decalaje de plazos, que es súper importante, es lo que crea ese desfase a la hora de pagar. Claro, porque si ellos se hubieran endeudado a 20 años también, no hubiera podido incluso problema. Si no hubiera una tasa de morosidad respecto al pago de las personas, por ejemplo, que pidieron esos préstamos a su banco... Claro, pero eso viene después. Sí, pero incluso digo, si no lo hubiera, en todo caso, el banco tendría que tener un volumen de negocio permanente de ese nivel para devolver en corto plazo el dinero que pidió para dar todos esos préstamos a sus ciudadanos. Correcto. Pero ¿qué ocurre? Que de pronto en el 2007, como pasan las cosas en economía, y tú me preguntabas hace un par de programas, ¿qué puede ocurrir que cambie el ciclo, ¿no?, de la economía? No se sabe, pero de pronto, bueno, fue la subprime, podría haber sido otra cosa, pero Según de pronto, la ministra Bañez ya ha cambiado. Sí, eso... Lo de los brotes verdes parece que es algo que le gusta mucho a nuestros gobernantes, sean de un partido... Gustaba la ministra Salgado del Partido Socialista, ahora le gusta a la ministra Bañez del Partido Popular. Es sorprendente. Podemos pasar a la siguiente, correcto, sí. Y aquí, de pronto, esa cruz negra que de pronto te dice, esto se ha parado. Es decir, la financiación de los bancos europeos a los bancos españoles se paraliza. ¿Por qué? Pues porque entra el pánico. Ese mercado interbancario que se paraliza porque ya no se fían. No te dejo más dinero porque no otros. Veo que existan las condiciones necesarias como para que tú me devuelvas todo lo que ya me has pedido. Claro, pero como nosotros pedimos a una media de 20 años aquí y aquí a una media de 1 o 2 años, claro, ¿cómo devolvemos algo que todavía los bancos españoles todavía no le paga su cliente? Se forma, digamos, el credit crunch, bueno, que es lo que estamos sufriendo ahora mismo. ¿Qué ocurre? Que nosotros le pedimos ayuda a Europa. Aquí tenemos a la izquierda la flecha verde, ¿no? Le pedimos ayuda a Europa porque tenemos ese problema y Europa le dice al Banco Central Europeo que le deje liquidez libre a los bancos españoles. Es decir, Europa lo que le dice al Banco Central Europeo, dale liquidez, la que no le está dando... No le digas que no. Los bancos europeos... Eso le dice, no le digas tú que no. Tú dale lo que no le dan los otros bancos en el crédito interbancario. Correcto. Y se lo das al 1%. ¿Y qué hacen los bancos españoles? Los bancos españoles cogen esa dinero cantidad barato de dinero barato al 1%, en principio sin límites, y lo dedican a comprar deuda del Estado, fíjate ahí en la flecha roja, al 5% de media, sino más, a nuestro propio Estado. Para ganar ese 4% de decalaje. Esto tiene, efectivamente. Pero es sorprendente. Esto tiene dos consecuencias. Primero, lógicamente, es una ayuda al banco total y absoluta, porque imagínate la cantidad de dinero al 4%, donde ellos no tienen que poner nada. Pero ¿y por qué se permite eso? Bueno, es el sistema que se han ideado para que los bancos españoles tuvieran la liquidez para seguir prestando, digamos, para devolverle a los bancos europeos. Un ciudadano normal podría pensar, bueno, pero es absurdo que se permita eso, porque si comprar deuda pública es bueno para los estados, si son los propios bancos de ese país, es absurdo entonces que la compren a ese tanto por ciento tan alto, porque no lo ayudan en realidad dándole esa liquidez, sino que lo endeudan más. Correcto. Pero además están endeudando más al Estado al comprarle la deuda pública tan alta, buscando un beneficio, utilizando el dinero para hacer ese beneficio que le han pedido al Banco Central Europeo porque el Estado se lo ha pedido al Banco Central. Esto es de locos. Eso es así. Es de locos, pero es así. Vamos a ver, fíjate las dos consecuencias. ¿Con eso quién se beneficia? Te lo voy a decir. ¿Solo el banco? Te lo voy a decir ahora mismo. Primero, devuelven a los bancos europeos, sí. ¿De acuerdo? Con lo cual los bancos europeos se quitan el marrón. Devuelven el dinero prestado para haber hecho esa compra de deuda. Claro. Que no dijeron que era para eso, pero la famosa frase que tiene más razón que un santo, de si tú le debes 1 millón al banco, tú tienes un problema, pero si le debes 1.000 millones, el problema lo tiene el banco. Ese problema lo tenían los bancos europeos. Porque nosotros le debíamos una ingente cantidad de dinero que no podíamos pagar porque nosotros no teníamos en el decalaje de plazos, no lo habíamos hecho bien. Y por lo tanto, no podíamos devolver. Dicen nosotros, hablas de nuestra entidad financiera. Claro, digo nosotros como España, como España, nuestras entidades financieras, correcto. Claro, ¿qué ocurre? Que los bancos europeos se quitan el marrón. Y ese marrón que era privado, porque esos bancos son privados,
se lo han transmitido al Banco Central Europeo, que es el que nos ha prestado el dinero, que es público de toda Europa, que es público porque toda Europa, todos los países europeos ponen dinero en el Banco Central Europeo. Claro. ¿Vale? Ahí tiene un 18% Alemania, nosotros tenemos un 7%, Italia tiene un 9%, etcétera, etcétera. Y todo eso es un sector público que le ha trasvasado esa deuda privada, se la hemos trasvasado entre todos los europeos al Banco Central Europeo. O sea, a toda Europa. A toda Europa, correcto, a toda Europa. Y además, fíjate, ese préstamo al Estado al 5% tiene otro problema, y es que si te fijas, para arriba era Estado, empresas y personas. Pero ahora los bancos españoles exclusivamente financian al Estado, con lo cual están expulsando de financiación a las empresas y a los particulares, con el problema tan grave de que estamos dejando la estructura productiva de nuestro país seco. Eso es un grifo que necesitamos, eso es como la electricidad. Las pequeñas y medianas empresas no pueden funcionar sin financiación bancaria, no tiene sentido. Y los particulares tampoco podemos comprar casas sin financiación, ni podemos comprar coches, ni podemos comprar electrodomésticos Bueno, pero hablo sobre todo de las empresas, porque bueno, tú puedes a lo mejor pasar con el coche, incluso ser más pobre, incluso no tener y tener que lavar a mano. Quiero decir, es un drama. Sí, pero si una empresa que a lo mejor tiene una magnífica idea empresarial o tiene un buen mercado empresarial, pero no tiene financiación, pues no puede hacer nada sin un socio capitalista. En este caso, los socios capitalistas de ese tipo de tejido industrial y empresarial que caracteriza a España, además, que es la pequeña y mediana empresa, si no tiene financiación, se ahoga. Pues eso es lo que ha ocurrido. Eso es lo que en economía llamamos crowding out, que es otro palabra inglés, pero lo que significa es que se expulsa al sector privado para que el sector público tome la financiación, que en este caso era el Banco Central Europeo, y que teóricamente lo que iba es a ayudar a que nosotros, España, tuviéramos financiación para seguir creciendo y para seguir activando nuestra economía. Se lo ha llevado todo el Estado. Ese es el problema de ese gráfico. Y el segundo, el que te he comentado, es que el Banco Central Europeo público se hace cargo de una deuda que tenían y de un problema que tenían los bancos privados europeos. Entonces, yo pregunto, ¿por qué los bancos europeos no asumen que lo hicieron mal? ¿Por qué los bancos españoles no asumen que lo hicieron mal? ¿Y por qué no asumimos cada uno nuestra cuota parte de responsabilidad? Es decir, ¿por qué tenemos las personas que pidieron préstamos y no pudieron pagar por el motivo que fuese, los desahucian, pero los bancos que le dieron esos préstamos a los bancos españoles, lo que le estamos es ayudando para que a ellos no les pase absolutamente nada? Entonces, si jugamos al juego de la economía de mercado, juguemos todos. Y entonces, si el banco se ha equivocado en a quién le ha prestado el dinero, pues tendrá que pagar su alícuota parte de responsabilidad. Si el Banco Español prestó mal a los particulares y empresas españolas, idem de lo mismo. Y por último, que el particular que se equivocó, pues bueno, pues que también pague y que bueno, que el Estado está ahí para ayudar, pero no en el sentido contrario. Fíjate que siempre paga primero la persona, veremos a ver si pagan los bancos y cuáles de ellos pagan, y por supuesto los bancos europeos se van a salir, porque aquí, claro, los alemanes han sido muy listos. Aquí los alemanes, que nos dejaron mucho dinero porque les interesaba a ellos, cuando han visto que sus bancos peligraban, rápidamente el Banco Central Europeo, diciendo que nos están ayudando a nosotros, no han dado dinero barato. Fíjate la jugada. Le dicen al Banco Central Europeo, ayuden a España, ese medio rescate, semi-rescate, rescate virtual o como le queramos llamar, pero realmente ¿a quién estamos rescatando? En aquella esquina de la izquierda, de la derecha están los beneficiados, ¿no? Los bancos europeos que hicieron mal su trabajo. Que fundamentalmente son alemanes. Que fundamentalmente son alemanes. Hay franceses, holandeses, pero la gran parte son alemanes. No sé si ha quedado un poquito más claro ese... Bueno, no es fácil. No es fácil. Pero es muy interesante. Vamos a dejar el pozo para la reflexión. Muy bien. Te habrás quedado tranquilo, ¿no? Te habrás quedado satisfecho, como nos has dejado, para darle vueltas al cerebro. La semana que viene más. Muy bien. Gracias, profesor. Esto me gustaría que Alfredo Rubio, como un amigo nuestro, que tenemos unas tertulias que a mí me encantan, y que él me preguntaba, oye, y esto de la deuda privada y la deuda pública y tal, digo, oye, vamos a hablarlo y vamos a intentar dejarlo claro para que cuando hablemos de esto, ¿no?, cuando el telediario salga que el Banco Central Europeo está ayudando a España y tal, que sepamos, bueno, que está ayudando, pero cuáles son las consecuencias finales, ¿no? Claro, claro, y el porqué de esa ayuda. Muy bien, si lo ves, Alfredo, el querido profesor de Geografía Urbana, entre otras cosas y tal, dale un abrazo. Familia, por fin hubo
carrera de la luna llena se hizo este fin de semana y se hizo para sacar fondo, además de que es muy sana, para el Viveródromo. ¿Quieren saber qué es el Viveródromo en Málaga? No pierdan puntada.